Debí haberlo visto venir. Los gritos, las acusaciones, el golpe de su puño contra la mesa de la cocina. No era la primera vez, pero algo en la forma en que ella ladró ese ultimátum, paga o lárgate. Como si yo fuera una inquilina que se había retrasado con el alquiler, no su hija, fue diferente esta vez. Quizás porque por primera vez en mi vida no sentí culpa. No sentí miedo. Me sentí tranquila. Aquella noche hacía más frío de lo normal. Estábamos a mediados de febrero y la corriente de aire que entraba por la ventana que le había suplicado que arreglara durante años movía las persianas lo suficiente como para recordarme que incluso las paredes estaban cansadas de esta rutina. Ella estaba allí de pie, con la cara roja, olor a vino en su aliento, sosteniendo un montón de facturas vencidas como si fueran algún tipo de prueba de mi fracaso. «¿Vas a dejar que tu madre pase hambre?», gruñó. No respondí. Solo la miré fijamente, realmente la miré. La caída de sus hombros, las líneas de prepotencia grabadas más profundamente que sus arrugas, la misma mueca lastimera que había visto durante toda mi infancia cuando las cosas no salían a su manera. La misma mueca que mi padre vio el día que se fue y nunca regresó. Tenía 30 años. Tenía mi propia vida, o al menos estaba intentando tenerla. Pero con el paso de los años, pieza por pieza, se la había entregado a esta mujer. Cubría sus facturas de servicios, su alquiler, su deuda de tarjeta de crédito. Veía cómo mis propios sueños se marchitaban en los rincones de mi mente mientras jugaba a ser la salvadora en un hogar que nunca se sintió como mío. Y cada vez que no podía permitirme dar más, eres igual que tu padre, me decía. Egoísta. Débil. Pero esa noche, cuando arrojó la factura del agua al suelo y gritó que si no quería ayudar podía hacer las maletas e irme, no discutí. No supliqué que me entendiera. Agarré mi abrigo, caminé hacia la puerta y dije. De acuerdo. Solo eso. De acuerdo. Sus ojos se abrieron como si no hubiera esperado que yo aceptara su desafío, pero no esperé una respuesta. Salí al frío, a la oscuridad, a la desconocida sensación de elegirme a mí misma. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. La casa de mi madre estaba en un barrio antiguo de Valencia, uno de esos lugares donde todos los vecinos se conocen pero fingen no hacerlo. El viento cortante de febrero me golpeó la cara mientras caminaba por la acera agrietada, pasando bajo las farolas que parpadeaban como si también estuvieran cansadas de iluminar siempre el mismo camino. Mi coche, un Seat viejo que había comprado con mi primer sueldo, estaba aparcado a una manzana de distancia. Siempre lo dejaba allí porque el espacio frente a la casa de mi madre estaba reservado para sus visitas, aunque nunca venía nadie. Era otra de sus pequeñas tiranías, esas reglas arbitrarias que imponía para recordarme quién mandaba. Mientras caminaba, mi teléfono comenzó a vibrar en mi bolsillo. Su nombre apareció en la pantalla. No contesté. Vibró de nuevo. Y otra vez. Luego llegaron los mensajes. Elena, no seas ridícula. ¿Dónde vas a ir a estas horas? Siempre dramatizando, igual que tu padre. Apagué el teléfono. El silencio repentino fue como quitarse un peso de encima. Durante años había estado atrapada en este ciclo. Mi madre perdía un trabajo porque su jefe era un idiota. Se retrasaba con el alquiler porque los precios son un robo. Sus tarjetas de crédito se acumulaban porque merecía darse algunos caprichos después de todo lo que había sacrificado por mí. Y yo siempre estaba allí, sacando dinero de mis ahorros, posponiendo mis planes, cancelando vacaciones, trabajando horas extras, todo para mantener a flote un barco que ella misma agujereaba. Recuerdo la primera vez que pagué su alquiler. Tenía 23 años, acababa de conseguir mi primer trabajo como diseñadora gráfica en una pequeña agencia. Estaba emocionada por empezar a ahorrar para mi propio apartamento. Entonces llegó la llamada entre lágrimas, iban a desalojarla si no pagaba en 48 horas. Vacié mi cuenta de ahorros ese mismo día. Solo esta vez, me dijo. Las cosas mejorarán pronto. 7 años después, seguía pagando sus facturas, sus caprichos, sus errores. Había renunciado a un trabajo mejor en Madrid porque ¿cómo podría abandonarla?
Había terminado relaciones porque ningún hombre es más importante que tu madre. Había visto cómo mis compañeros de universidad compraban casas, viajaban, construían vidas, mientras yo seguía atrapada en la órbita de sus necesidades interminables. Esa noche en mi coche, con la calefacción apenas funcionando y el asiento reclinado lo suficiente para ser incómodo pero no imposible para dormir, me di cuenta de que no tenía un plan. Tenía algo de dinero en mi cuenta personal, no mucho. Podría quedarme en un hotel barato por unos días, tal vez una semana. Después de eso, no estaba segura. Llamé a mi amiga Lucía. Eran casi las 11 de la noche, pero contestó al segundo timbre. ¿Elena? ¿Estás bien? He dejado la casa de mi madre, dije, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. Necesito un lugar donde quedarme unos días mientras encuentro algo. Hubo una pausa, luego un suspiro que sonó extrañamente como alivio. Por fin, dijo. Te espero. Tengo una botella de vino y el sofá cama preparado. No lloré en el camino a su casa. No sentí la necesidad. En cambio, mientras conducía por las calles nocturnas de Valencia, con las luces de la ciudad difuminándose a mi alrededor, sentí algo que no había experimentado en años, posibilidad. Como si hubiera estado conteniendo la respiración durante tanto tiempo que había olvidado cómo se sentía llenar completamente mis pulmones. El apartamento de Lucía estaba en el tercer piso de un edificio sin ascensor. Cuando abrió la puerta, me abrazó sin decir nada, y por un momento me permití apoyarme en alguien más. Has hecho lo correcto, susurró. Lo sé, respondí, y me sorprendió darme cuenta de que realmente lo creía. Esa noche, acostada en su sofá cama, con el sonido distante del tráfico y el zumbido del refrigerador como única banda sonora, revisé mi teléfono una última vez antes de dormir. Tenía 12 llamadas perdidas y 23 mensajes. No los leí. En cambio, silencié las notificaciones, puse el teléfono boca abajo en la mesita de café y cerré los ojos. No tenía idea de lo que me esperaba. No sabía que en solo 2 días, una llamada cambiaría el curso de mi vida para siempre. Pero esa noche, en ese momento de calma antes de la tormenta que se avecinaba, me sentí en paz por primera vez en mucho tiempo. No tenía ni idea de lo que me esperaba 2 días después. Una llamada telefónica de un abogado, un nombre que no había escuchado en años, Carmen Vidal, mi abuela. La que mi madre llamaba una víbora. La que desapareció de nuestras vidas cuando yo era solo una niña. La que, según me habían dicho, nunca quiso saber nada de nosotras. Aparentemente, eso no era cierto. Ni siquiera cerca. El mensaje de voz llegó mientras hacía fila para un café que ni siquiera quería. Todavía estaba tratando de averiguar cómo decirle a mi jefe que podría necesitar tomarme unos días libres, no porque estuviera enferma o tuviera una emergencia familiar, sino porque no tenía dónde ir. Me estaba quedando en casa de Lucía, viviendo prácticamente de mi coche entre turnos, fingiendo que solo estaba reorganizando mi situación de vivienda. El mensaje fue breve, educado y tremendamente confuso. Señorita Vidal, mi nombre es Alberto Mendoza. Soy un abogado que representa el patrimonio de su abuela Carmen Vidal. Por favor, contácteme a la mayor brevedad posible. Me quedé mirando el teléfono con el ceño fruncido. ¿Mi abuela? Pensaba que estaba muerta, o si no muerta, entonces perdida hace mucho tiempo y enterrada bajo el peso de cualquier historia que mi madre hubiera inventado. Nunca se hablaba de ella y cuando preguntaba de niña, todo lo que recibía eran respuestas vagas y ese clásico gruñido despectivo, no es parte de nuestra vida. Pero aparentemente lo había sido. Solo que no de mi vida. Cuando devolví la llamada, la voz al otro lado era tranquila, profesional y sorprendentemente amable. Señorita Vidal, dijo, he estado intentando localizarla durante semanas. Su abuela falleció hace un mes. Su patrimonio es considerable y le dejó todo a usted. Me reí, literalmente me reí. Creo que se ha equivocado de persona, dije. Ella cortó relación con mi madre, ¿por qué me dejaría algo a mí? El abogado hizo una pausa, como si estuviera acostumbrado a escuchar eso. Eso se explica en la carta que escribió. Está dirigida directamente a usted. Espere,
¿ella me conocía? Sabía de usted, respondió el abogado, más de lo que piensa. El testamento es claro, usted es la única heredera. Me quedé allí, con el corazón latiendo en mi pecho, mientras comenzaba a enumerar los activos, una casa de 2 plantas totalmente pagada en un tranquilo pueblo a las afueras de Barcelona, una modesta cartera de inversiones. Suficiente para vivir cómodamente si la gestiona bien, dijo. Y la carta, siempre la carta. Es importante que la lea, dijo el abogado. Ella quería que entendiera el porqué. No dormí esa noche, no realmente. Conduje a la mañana siguiente para reunirme con el abogado en persona. Su oficina olía a madera vieja y papel caro, y cuando deslizó el sobre por la mesa, mis manos temblaron. Estaba dirigido en una pulcra caligrafía que no reconocía, pero que aún así se sentía extrañamente familiar, para mi nieta Elena Vidal. No lo sabía entonces, pero esa carta iba a revelar la verdad sobre mi familia de una manera para la que no estaba preparada. Y una vez que la leyera, no habría vuelta atrás. Esperé hasta estar de vuelta en el coche para abrirla. Había algo en ese sobre que se sentía más pesado que su peso, como si contuviera más que solo palabras. Como si contuviera explicaciones, arrepentimientos, tal vez incluso redención. O tal vez nada de eso. El sello se rompió como si hubiera estado esperando años para ser abierto. Dentro había una sola hoja de papel grueso, amarillenta en los bordes, escrita a mano con tinta negra que se había corrido un poco con el tiempo. La caligrafía era pulcra, casi demasiado pulcra, como si la hubiera reescrito más de una vez antes de decidirse por esta versión final. Elena, comenzaba. Si estás leyendo esto, significa que me he ido y que he elegido hacer en la muerte lo que no pude hacer en vida, hablarte directamente. No me conoces, pero yo he sabido de ti durante años. Sentí que se me cerraba la garganta. No me di cuenta de que estaba conteniendo la respiración hasta que me forcé a exhalar. Tu madre y yo nos separamos hace mucho tiempo. Ella te diría que yo era controladora, fría, tal vez peor. Y quizás lo era, pero la verdad es más difícil que eso. Tu madre tenía 16 años la primera vez que la sorprendí robándome, 22 cuando encubrí un delito que juró que era un malentendido. Pasé años rescatándola financieramente, legalmente, emocionalmente, y cuando finalmente dije que no, desapareció, te llevó con ella y cortó completamente el contacto conmigo. Y le contó a cualquiera que quisiera escuchar que yo la había abandonado. Agarré el borde de la carta con más fuerza. El viento afuera hacía crujir los árboles, pero dentro del coche todo estaba quieto. Tú eras solo una niña. Pensé que si me mantenía alejada, tal vez ella maduraría, tal vez sería mejor para ti de lo que yo fui para ella. Pero entonces comencé a escuchar cosas. Susurros, historias. Un amigo mío se encontró contigo hace años. Estabas trabajando en una cafetería, dijo que eras educada, parecías cansada y llevabas zapatos con agujeros. Esa línea me golpeó con fuerza. Ni siquiera recordaba la interacción, pero ahora podía sentirla, como si alguna cuerda invisible hubiera estado tirando de mi vida desde las sombras. No sabía cómo intervenir, no después de tanto tiempo. Pero podía dejarte algo, una salida, un nuevo comienzo. Mereces más que ser el siguiente eslabón en una cadena de aprovechados y manipuladores. Mereces paz. Y luego una última línea, subrayada con la misma tinta, rompe el ciclo, Elena. Toma este regalo y desaparece. Sin explicaciones, sin disculpas. Solo vete y vive una vida que sea tuya. Eso era todo. Sin una despedida florida, sin un te quiero, solo el paso de una antorcha. Una súplica de una mujer que había visto a su propia hija pudrirse desde dentro y esperaba que su nieta todavía tuviera la oportunidad de algo mejor. Me quedé allí durante mucho tiempo, mirando esa carta, el papel temblando ligeramente en mi mano. Era como si alguien hubiera atravesado el tiempo y me hubiera quitado una venda de los ojos. El abuso verbal, el control financiero, los viajes de culpa, el chantaje emocional, todas las cosas que mi madre me había hecho eran exactamente lo que su madre había soportado antes que yo. Y de repente supe exactamente lo que tenía que hacer.
La carta de mi abuela se sentía pesada en mis manos, como si cada palabra tuviera el peso de años de silencio. Mientras la leía una y otra vez en el estacionamiento frente a la oficina del abogado, las piezas comenzaron a encajar. No eran solo palabras en un papel, era un mapa que revelaba el terreno de mi vida, mostrándome caminos que nunca supe que existían. ¿Podría contarme más sobre ella?, le pregunté al abogado cuando regresé a su oficina. Alberto Mendoza me miró por encima de sus gafas con una expresión que mezclaba compasión y cautela. Carmen era una mujer reservada pero observadora, dijo. Trabajé con ella durante más de 20 años. Nunca la vi llorar excepto cuando hablaba de usted. ¿De mí? Pero nunca nos conocimos. El abogado abrió un cajón y sacó un sobre grueso. Esto también es para usted. Son fotografías, recortes, notas. Su abuela las recopiló durante años. Abrí el sobre con dedos temblorosos. Dentro había docenas de fotografías, yo en mi graduación de secundaria, tomada desde lejos, claramente sin que yo lo supiera, yo caminando por la calle, yo trabajando en aquella cafetería que mencionaba en su carta. Había recortes de periódico locales donde aparecía mi nombre por pequeños logros escolares. Incluso había una copia de mi primer artículo publicado en la revista de la universidad. Ella te seguía la pista, dijo Alberto suavemente. Contrató a alguien para que le informara sobre ti. No para entrometerse, sino para asegurarse de que estabas bien. ¿Por qué no se acercó a mí? Temía que tu madre te alejara completamente si intentaba contactarte. Y después de tantos años, no sabía cómo hacerlo sin causar más daño. Entre los papeles encontré algo más, informes detallados sobre mi madre. Deudas no pagadas, préstamos fraudulentos, incluso una denuncia retirada por estafa. Era como leer sobre una extraña, excepto que cada palabra resonaba con una verdad que siempre había sentido pero nunca había podido nombrar. Tu madre tiene un patrón, explicó Alberto. Carmen lo vio desarrollarse a lo largo de los años. Encuentra a alguien vulnerable, establece una relación de dependencia, y luego drena todo lo que pueden dar, dinero, tiempo, apoyo emocional. Cuando ya no pueden dar más, los descarta. Como hizo conmigo, murmuré. Y como hizo con Carmen. Y con tu padre. Y con varios otros a lo largo de los años. Me entregó otro documento, este más reciente. Era una carta de un banco dirigida a mi madre, amenazando con acciones legales por un préstamo que había solicitado, a mi nombre. ¿Cómo es esto posible? Yo nunca. Falsificación, dijo Alberto simplemente. Carmen lo descubrió hace unos meses. Estaba preparando un caso legal para protegerte cuando su salud empeoró. Mi cabeza daba vueltas. Todo lo que creía saber sobre mi familia, sobre mi madre, sobre mí misma, se estaba desmoronando. La mujer que había temido decepcionar toda mi vida había estado robándome no solo mi presente, sino también mi futuro. Hay más, continuó Alberto, sacando una carpeta más delgada. Esta es la última carta que Carmen escribió a tu madre. Nunca la envió. Pensó que sería mejor que tú decidieras qué hacer con ella. La abrí lentamente. A diferencia de mi carta, esta era breve, casi clínica. Pilar. He visto lo que le has hecho a Elena. Es el mismo patrón, la misma manipulación, el mismo abuso que intentaste conmigo. La diferencia es que ella tiene una salida. Me he asegurado de ello. No intentes encontrarla cuando desaparezca. No intentes reclamar lo que le he dejado. He tomado todas las precauciones legales necesarias para asegurarme de que no puedas tocar ni un céntimo. Este es el final de nuestro ciclo. Debería haber hecho esto hace años. Carmen. Levanté la vista hacia Alberto, las lágrimas corrían por mis mejillas sin que me diera cuenta. ¿Ella sabía que yo me iría? Carmen creía en los patrones, respondió. Dijo que llegaría un momento en que tendrías que elegir entre salvarte a ti misma o hundirte con tu madre. Esperaba que eligieras la vida. Esa noche, sentada en el sofá cama de Lucía, extendí todos los documentos a mi alrededor como un rompecabezas macabro de mi vida.
Había más de lo que Alberto me había mostrado inicialmente, extractos bancarios que mostraban transferencias regulares de mi cuenta a la de mi madre, copias de solicitudes de préstamo con mi firma falsificada. Incluso un contrato de alquiler para un apartamento que nunca había visto, firmado supuestamente por mí como garante. Mi teléfono sonó. Era ella, por supuesto. Había estado llamando sin parar desde que me fui. Esta vez, respondí. Elena, gracias a Dios, su voz sonaba temblorosa, vulnerable. La conocía bien. Era la voz que usaba cuando necesitaba algo. He estado tan preocupada. ¿Dónde estás? Necesito que vuelvas a casa, cariño. Te necesito. Miré las fotografías esparcidas frente a mí. Una en particular llamó mi atención, yo a los 7 años, sonriendo ampliamente, sosteniendo un dibujo. Al dorso, con letra temblorosa, mi abuela había escrito, su primera sonrisa genuina que he visto. Ojalá pudiera darle más razones para sonreír así. ¿Elena? ¿Sigues ahí? Tengo un problema con el banco, necesito que vengas y me ayudes a solucionarlo. Por supuesto que lo tenía. Siempre había un problema, siempre una crisis, siempre una razón por la que yo debía sacrificar algo más. No puedo ayudarte, dije finalmente. ¿Qué quieres decir con que no puedes? Soy tu madre. ¿Vas a dejarme en la estacada así? Sé lo del préstamo, dije, sorprendida por la calma en mi voz. Sé que falsificaste mi firma. Hubo un silencio, apenas un segundo de pausa antes de que la indignación tomara el relevo. ¿De qué estás hablando? Nunca haría algo así. ¿Quién te ha estado llenando la cabeza con mentiras? ¿Es esa amiga tuya? ¿Lucía? Siempre supe que era una mala influencia. Era tan predecible. Tan perfectamente, dolorosamente predecible. Carmen tenía razón sobre ti, dije. Otro silencio, este más largo. Cuando habló de nuevo, su voz había cambiado. Era fría, dura, la voz que usaba cuando las máscaras se caían. ¿Carmen? ¿Mi madre? ¿Has estado hablando con ella? Ella murió hace un mes. Bien, espetó. Espero que haya sufrido. Y ahí estaba. La verdad cruda, sin adornos. La mujer que me había dado la vida, que supuestamente debía protegerme, deseando sufrimiento a su propia madre. ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que me deseara lo mismo a mí? Me dejó todo, dije. La casa, el dinero. Todo. Pude escuchar cómo su respiración cambiaba, casi podía ver los engranajes girando en su mente, recalculando, reajustando su enfoque. Bueno, dijo, su voz suavizándose instantáneamente, eso es maravilloso, cariño. Siempre supe que mi madre entraría en razón eventualmente. ¿Por qué no vienes a casa y hablamos de esto? Podemos planear cómo usar ese dinero, tal vez finalmente conseguir un lugar más grande para las dos. Cerré los ojos. Por un momento, sentí la tentación familiar de ceder, de buscar su aprobación, de esperar que esta vez fuera diferente. Pero entonces miré la carta de mi abuela una vez más, rompe el ciclo, Elena. Toma este regalo y desaparece. No, dije simplemente. No volveré. No seas ridícula, su voz se endureció nuevamente. ¿Dónde vas a ir? ¿Qué vas a hacer? Me necesitas, Elena. Siempre me has necesitado. Adiós, mamá, dije, y colgué. Mis manos temblaban, pero mi resolución era firme. Recogí todos los documentos y los guardé cuidadosamente en la carpeta. Luego llamé a Alberto. He tomado una decisión, le dije. Quiero desaparecer. El pueblo se llamaba Montellà, un pequeño rincón en las montañas catalanas donde las casas de piedra se aferraban a la ladera como si hubieran crecido allí naturalmente. La casa de mi abuela, mi casa ahora, estaba en el extremo del pueblo, con vistas al valle y las montañas más allá. Era más pequeña de lo que había imaginado, pero sólida, con paredes gruesas que mantenían el interior fresco incluso en el calor del verano catalán. Cuando giré la llave en la cerradura por primera vez, el sonido resonó como un punto final a una frase que había estado escribiéndose durante demasiado tiempo.
El interior olía a madera vieja, a libros y a un leve rastro de perfume que supuse era de ella. No había fotos familiares en las paredes, solo paisajes y naturalezas muertas. Como si hubiera borrado cualquier evidencia de nuestra existencia, excepto en esa carpeta que me había dejado. Me tomó 3 semanas organizar mi escape. Alberto resultó ser no solo un abogado competente sino un aliado inesperado. Me ayudó a transferir el título de propiedad, a establecer nuevas cuentas bancarias que mi madre no pudiera rastrear, incluso a presentar una denuncia por la falsificación de mi firma en esos préstamos. No tienes que presentar cargos, me dijo, pero tener la denuncia registrada te protegerá si ella intenta algo más. Lucía fue la única que supo exactamente dónde iba. La noche antes de mi partida, nos sentamos en su balcón compartiendo una botella de vino, mirando las luces de Valencia parpadear como estrellas caídas. ¿Estás segura de esto?, preguntó, no por primera vez. Es la única manera, respondí. Si se entera de dónde estoy, nunca me dejará en paz. Te voy a extrañar. Puedes visitarme. Solo, no se lo digas a nadie. Nos abrazamos durante mucho tiempo cuando me fui a la mañana siguiente. Había reducido toda mi vida a lo que cabía en mi viejo Seat, algo de ropa, mis libros favoritos, mi portátil y las carpetas con los documentos de mi abuela. Todo lo demás lo había vendido, donado o simplemente dejado atrás. El viaje a Montellá tomó casi 6 horas. Con cada kilómetro que dejaba atrás, sentía que me desprendía de capas de mí misma, como una serpiente mudando su piel. La Elena que había sido, la hija obediente, la salvadora perpetua, la víctima, se iba desvaneciendo en el espejo retrovisor. Los primeros días en la casa fueron extraños. Me movía como una intrusa, tocando las cosas con cautela, durmiendo en la habitación de invitados porque no me atrevía a usar la que había sido de mi abuela. Pasaba horas explorando cada rincón, descubriendo pequeños tesoros, libros con pasajes subrayados, recetas escritas a mano, un jardín trasero pequeño pero bien cuidado con hierbas aromáticas y un viejo olivo. En el estudio encontré sus diarios. Docenas de ellos, ordenados cronológicamente en un estante. No los leí de inmediato. Se sentía como una invasión, a pesar de que ahora todo esto me pertenecía. Pero una noche, después de una semana en la casa, tomé el más antiguo y comencé a leer. Era como escuchar una voz desde el pasado, una voz que resonaba con una claridad y honestidad que me dejó sin aliento. Mi abuela escribía sobre su vida, sus luchas, sus errores. Y escribía sobre mi madre, Pilar, primero como una niña brillante y sensible, luego como una adolescente problemática. Y finalmente como una mujer adulta cuyas manipulaciones se volvieron cada vez más sofisticadas y dañinas. Hoy le di dinero a Pilar otra vez, decía una entrada de 1985. Sé que estoy alimentando el problema, pero no puedo soportar verla sufrir. ¿Es esto amor o debilidad? Ya no puedo distinguirlo. Y luego, años después, Pilar trajo a su hija hoy. Elena. Tiene los ojos más curiosos, como si pudiera ver a través de las personas. Me pregunto si verá a través de su madre algún día. Rezo para que lo haga antes de que sea demasiado tarde. Lloré esa noche, no solo por mí sino por todas nosotras, por mi abuela que había intentado romper el ciclo demasiado tarde, por mi madre que nunca pudo escapar de sus propios demonios, y por mí misma. Por todos los años perdidos, por todas las verdades ocultas. Pero la vida continuó, como siempre lo hace. Poco a poco, comencé a habitar realmente la casa, a hacerla mía. Pinté las paredes de la cocina de un amarillo suave, planté nuevas hierbas en el jardín, y finalmente me mudé al dormitorio principal, donde las ventanas enmarcaban las montañas como una pintura viviente. El pueblo era pequeño, apenas 300 habitantes, el tipo de lugar donde todos se conocen pero respetan la privacidad ajena. Les dije que era la nieta de Carmen, que había venido a quedarme una temporada. No hicieron muchas preguntas, pero me ofrecieron sonrisas cálidas y ocasionales invitaciones a tomar café. María, la dueña de la panadería, fue la primera en romper realmente mi aislamiento. Una mujer robusta de unos 60 años con manos fuertes y una risa aún más fuerte. Tu abuela venía todos los días por pan,
me dijo una mañana mientras envolvía una hogaza recién horneada. Nunca hablaba mucho, pero siempre escuchaba. Era una buena mujer. Apenas la conocí, admití. María sintió, como si esto confirmara algo que ya sabía. A veces las familias son así. Fragmentadas. Pero tú estás aquí ahora, ¿no? Eso cuenta para algo. Con el tiempo, establecí una rutina. Trabajaba como freelance, diseñando desde casa, aprovechando mis habilidades como diseñadora gráfica para mantenerme a flote mientras decidía qué hacer con mi vida. Las mañanas eran para trabajar, las tardes para explorar los senderos de montaña o leer en el jardín, y las noches para escribir en mi propio diario, continuando de alguna manera la tradición de mi abuela. Fue durante uno de esos paseos por la montaña, unos 3 meses después de mi llegada, cuando conocí a Javier. Estaba sentado en una roca junto al camino, dibujando el paisaje en un cuaderno gastado. No era guapo en el sentido convencional, pero había algo en la forma en que sus ojos se arrugaban cuando sonreía que me hizo detenerme. ¿Te has perdido?, preguntó, cerrando su cuaderno. No, respondí. Solo estoy explorando. Ah, debes ser la nieta de Carmen. El pueblo entero ha estado hablando de ti. Me tensé inmediatamente. ¿Qué dicen? Nada malo, se rió. Solo curiosidad. No recibimos muchos recién llegados aquí. Se presentó como el maestro de la escuela local, aunque en invierno, cuando la nieve hacía los caminos impracticables, también pintaba. Me mostró su cuaderno, paisajes, principalmente, capturados con trazos rápidos pero precisos que de alguna manera transmitían no solo la imagen sino la sensación del lugar. ¿Puedo invitarte a un café?, preguntó cuando comenzamos a descender juntos. Dudé. No había venido aquí buscando conexiones, sino escape. Pero algo en su manera tranquila, en la forma en que no presionaba ni exigía, me resultó refrescante. Sí, dije finalmente. Me gustaría eso. El café se convirtió en cena, la cena en paseos regulares, los paseos en visitas a su pequeño estudio donde pintaba cuando no estaba enseñando. Era paciente, nunca preguntando más de lo que yo estaba dispuesta a compartir, ofreciendo su propia historia en fragmentos que podía absorber sin sentirme abrumada. Una noche, sentados en mi jardín bajo las estrellas, le conté todo. Sobre mi madre, sobre la herencia, sobre mi escape. Esperaba ver lástima en sus ojos, o peor, ese brillo calculador que había visto tantas veces en los ojos de mi madre cuando olía una oportunidad. Pero solo vi comprensión. Mi padre era alcohólico, dijo simplemente. Pasé años intentando salvarlo. Casi me ahogo con él. ¿Qué hiciste?, pregunté. Lo mismo que tú. Me fui. Construí mi propia vida. Esa noche, mientras yacía en la cama que había sido de mi abuela, pensé en los ciclos que todos llevamos, en cómo algunos de nosotros logramos romperlos mientras otros quedan atrapados para siempre. Pensé en mi madre, que probablemente todavía me estaba buscando, no por amor sino por lo que yo podía darle. Y pensé en mi abuela, que había intentado advertirme desde más allá de la tumba. A la mañana siguiente, recibí un correo electrónico de Alberto. Mi madre había sido arrestada por fraude financiero. No solo me había robado a mí, aparentemente había estafado a varias personas más. El correo incluía un enlace a un artículo de periódico local con su foto, el rostro que tanto había temido ahora reducido a una imagen de mugshot, ojos duros mirando a la cámara con desafío. No sentí alegría ni venganza. Solo una extraña paz, como si finalmente se hubiera cerrado un círculo. Esa tarde, planté un nuevo rosal en el jardín, justo al lado del olivo. Un nuevo comienzo, arraigado en la tierra que mi abuela había cultivado durante años. Estoy bien, abuela, susurré mientras regaba las raíces. Estoy libre. Y por primera vez en mi vida, realmente lo estaba. El invierno en Montellá transformó el paisaje en un lienzo blanco. La nieve cubría los tejados de las casas de piedra y convertía los caminos en senderos de cuento de hadas. Desde mi ventana, veía cómo los niños del pueblo construían muñecos de nieve mientras sus padres despejaban las entradas con palas. Era mi primer invierno en las montañas, y había algo en su quietud que me resultaba profundamente reconfortante.
Javier y yo habíamos establecido una rutina cómoda. Él venía a cenar 3 veces por semana, yo visitaba su estudio los domingos, y juntos explorábamos los alrededores cuando el tiempo lo permitía. No era una relación apasionada como las que había visto en películas, sino algo más tranquilo y sólido, construido sobre conversaciones honestas y silencios compartidos. Nunca me has preguntado si la echo de menos, le dije una noche mientras compartíamos una botella de vino frente a la chimenea. A tu madre. Javier removió las brasas con el atizador. Supuse que lo harías. Es natural. A veces me siento culpable por no sentirme más culpable, confesé. ¿Eso tiene sentido? Sonrió. Perfecto sentido. La culpa es el último lazo que nos mantiene atados a las personas tóxicas. El último hilo que hay que cortar. Asentí, pensando en los diarios de mi abuela que había seguido leyendo durante los últimos meses. Ella también había luchado con esa culpa, documentando años de intentos de ayudar a mi madre, seguidos de periodos de distanciamiento forzado cuando las manipulaciones se volvían demasiado evidentes. La vida continuaba en su ritmo tranquilo. Me había integrado en el pueblo lo suficiente como para que la gente me saludara por mi nombre, pero mantenía cierta distancia, un hábito difícil de romper después de años de aprender a protegerme. Trabajaba desde casa, diseñando para clientes que nunca conocía en persona, y poco a poco la casa de mi abuela se fue convirtiendo verdaderamente en mi hogar. Fue a principios de marzo, cuando los primeros signos de primavera comenzaban a asomar entre los parches de nieve, cuando recibí la llamada de Alberto. Tu madre está enferma, dijo sin preámbulos. Cáncer. Bastante avanzado. Me quedé mirando por la ventana, observando cómo un pájaro saltaba entre las ramas desnudas de un árbol. No sentí nada al principio, como si la noticia hubiera rebotado en una armadura invisible que había construido alrededor de mi corazón. ¿Cómo lo sabes?, pregunté finalmente. Su abogado me contactó. Aparentemente, ha estado preguntando por ti. ¿Quiere verte? Por supuesto que sí. Incluso ahora, incluso con esto, había un ángulo. Siempre lo había. No, dije. No puedo volver a ese ciclo. Lo entiendo, respondió Alberto. Solo pensé que debía saberlo. Esa noche no pude dormir. Me senté en el estudio de mi abuela, rodeada de sus diarios, buscando respuestas en páginas escritas décadas antes. En uno de los últimos diarios, encontré una entrada que me dejó sin aliento. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiera intentado una última vez con Pilar. No por ella, sino por mí. Para poder decir que lo intenté todo, que no me rendí. Pero el miedo siempre ha sido más fuerte. Miedo a ser herida de nuevo, a ser utilizada. Y así, nos quedamos atrapadas en este patrón, ella buscando y yo huyendo, hasta que la muerte finalmente rompa este baile. Cerré el diario y miré por la ventana hacia la noche estrellada. ¿Estaba repitiendo los mismos errores que mi abuela? ¿Dejando que el miedo dictara mis decisiones? ¿O estaba siendo sabia al protegerme de un dolor que conocía demasiado bien? No tenía respuestas, solo preguntas que giraban en mi mente como hojas en un viento de otoño. A la mañana siguiente, llamé a Lucía. Necesitaba la voz de alguien que me conociera antes de todo esto, antes de Montellá, antes de la herencia. Si fueras tú, le pregunté después de explicarle la situación, ¿qué harías? Hubo un largo silencio antes de que respondiera. No puedo decirte qué hacer, Elena. Pero te conozco. Siempre te has preguntado, ¿y si? Siempre has buscado cerrar círculos. Tengo miedo, admití, la voz quebrándose ligeramente. Miedo de que nada haya cambiado, de que me arrastre de nuevo a su mundo. Ya no eres la misma persona, dijo Lucía suavemente. Has construido tu propia vida, tienes tu propio poder ahora. Ella no puede quitártelo a menos que tú se lo permitas. Después de colgar, salí a caminar. El aire frío de la montaña aclaró mi mente mientras subía por senderos que ahora conocía de memoria. En la cima, donde los árboles se abrían para revelar el valle entero, me senté en una roca y dejé que el silencio me envolviera. Mi madre estaba muriendo. La mujer que me había dado la vida, que me había criado a su manera retorcida,
que me había manipulado y utilizado, pero que también, en raros momentos de claridad, me había mostrado destellos de algo parecido al amor. ¿Podía dejarla morir sin verla una última vez? ¿Sin intentar entender? Esa noche le conté a Javier mi decisión. Voy a ir a verla, dije mientras preparábamos la cena juntos. Solo una vez. Para cerrar este capítulo correctamente. Me miró con esos ojos tranquilos que habían llegado a significar seguridad para mí. ¿Quieres que vaya contigo? La oferta me conmovió más de lo que esperaba. No, respondí. Esto es algo que necesito hacer sola. Pero gracias por ofrecerte. ¿Cuándo te irás? Mañana. Cuanto antes lo haga, menos tiempo tendré para convencerme de no hacerlo. Esa noche, mientras hacía la maleta para un viaje que nunca pensé que haría, encontré la carta de mi abuela. La releí, dejando que sus palabras me fortalecieran. Rompe el ciclo, Elena. Toma este regalo y desaparece. Pero tal vez romper el ciclo no significaba solo huir. Tal vez también significaba enfrentar el pasado con nuevos ojos, con la fuerza que había encontrado en estos meses de soledad y crecimiento. El hospital estaba en las afueras de Valencia, un edificio moderno de cristal y acero que parecía fuera de lugar entre los naranjos. Aparqué mi coche y me quedé sentada un momento, respirando profundamente, preparándome para lo que vendría. La habitación 312 tenía las persianas bajadas, sumiendo el espacio en una penumbra que hacía que los monitores médicos brillaran con más intensidad. Y allí, en la cama, estaba ella. Más delgada de lo que recordaba, el pelo, siempre su orgullo, reducido a mechones dispersos. Por un momento, no me reconoció, y vi en sus ojos la mirada calculadora que le dirigía a todos los extraños, evaluando rápidamente qué podía obtener de ellos. Luego, reconocimiento. Sorpresa. Y algo más que no pude identificar inmediatamente. Elena, dijo, su voz más débil pero con el mismo tono que recordaba. ¿Has venido? Me acerqué a la cama, manteniendo cierta distancia. Sí. Pensé que te habías ido para siempre. Como ella. No necesitaba preguntar a quién se refería. Casi lo hice. Se produjo un silencio incómodo. Había ensayado este momento en mi mente durante todo el viaje, pero ahora las palabras se me escapaban. ¿Qué se le dice a alguien que te ha herido tan profundamente pero que ahora está al borde de la muerte? Te ves bien, dijo finalmente. Diferente. Lo soy, respondí. Soy diferente. Asintió lentamente, como si esto confirmara algo que ya sabía. ¿Dónde has estado? En un lugar seguro. ¿La casa de mi madre?, preguntó, un destello de la vieja amargura coloreando su voz. Sí. Cerró los ojos un momento. Cuando los abrió de nuevo, parecían más claros, más presentes. Ella siempre fue mejor que yo. Más fuerte. No era una disculpa, ni siquiera un reconocimiento de culpa, pero era más honestidad de la que jamás le había escuchado. ¿Por qué querías verme?, pregunté directamente. Me estudió por un largo momento. No lo sé, admitió finalmente. Tal vez solo para comprobar que eras real. Que no te había imaginado todos estos años. Me senté en la silla junto a la cama, manteniendo mis manos en mi regazo. Soy real. Siempre lo fui. Lo sé, dijo suavemente. Ese fue siempre el problema. Hablamos durante una hora, tal vez más. No fue la reconciliación dramática de las películas. No hubo lágrimas ni abrazos, ni revelaciones profundas ni disculpas sinceras. En cambio, hubo pequeños momentos de verdad entre largos silencios. Ella habló de su infancia, de cómo mi abuela había intentado mantenerla en el camino correcto, de cómo se había rebelado contra eso. Habló de mi padre, a quien apenas recordaba, describiéndolo como demasiado débil para sobrevivir a mí. Y habló de su enfermedad, de cómo había intentado ignorarla hasta que fue imposible. No me pidió dinero. No me pidió que me quedara. No me pidió nada, y esa fue quizás la mayor sorpresa de todas. Cuando me levanté para irme, me miró con una expresión que no pude descifrar. ¿Volverás?, preguntó. La pregunta me tomó por sorpresa.
La respuesta automática, sí, por supuesto, casi salió de mis labios por pura costumbre. Pero me contuve, considerando realmente la pregunta y lo que significaría para mí. No lo sé, respondí honestamente. Necesito pensarlo. Asintió, como si fuera la respuesta que esperaba. Eres más como ella de lo que crees, dijo. Mi madre. Tiene su fuerza. No supe si tomarlo como un cumplido o una crítica. Tal vez era ambas cosas. Adiós, mamá, dije, y salí de la habitación sin mirar atrás. En el pasillo, me apoyé contra la pared y respiré profundamente. No sentía el alivio que había esperado, ni la clausura. En cambio, sentía algo más complicado, una mezcla de tristeza por lo que nunca tuvimos, aceptación de lo que era, y una extraña paz al darme cuenta de que ya no necesitaba su aprobación ni su amor para estar completa. Conduje de regreso a Montellá esa misma tarde, viendo cómo el paisaje cambiaba gradualmente de la costa a las montañas, de lo familiar a lo que ahora consideraba hogar. Javier estaba esperando en mi puerta cuando llegué, sin preguntas en sus ojos, solo una oferta silenciosa de compañía si la necesitaba. ¿Cómo fue?, preguntó mientras entrábamos. Extraño, respondí. No fue ni bueno ni malo. Simplemente fue. Esa noche, sentada en el jardín bajo las estrellas, escribí en mi diario, continuando la tradición de mi abuela. Escribí sobre el hospital, sobre mi madre, sobre el viaje de regreso. Y al final, añadí. Hoy no rompí el ciclo ni lo continué. Simplemente lo reconocí por lo que es, una parte de mi historia, pero no mi destino. Carmen tenía razón. La libertad no está en huir o en quedarse. Está en elegir conscientemente, en cada momento, quién quiero ser y cómo quiero vivir. Y hoy, elijo la paz.